Hola, buenas tardes a todos. Soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, quiero daros la bienvenida de nuevo a una cita de Synergy Nuts. Hemos estado unos días recopilando información, planteando el nuevo año, planteando las nuevas actividades. Y bueno, pretendemos en estos 15 días lanzar la nueva propuesta de año de Synergy Nuts. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar dentro de estas actividades formativas que hacemos con expertos de los diferentes campos, que bueno, que nos volcan su conocimiento y su experiencia y que nosotros estamos infinitamente agradecidos. Bueno, pues porque de esto nos nutrimos, de la experiencia y del conocimiento. Hoy tenemos el placer de contar con Arturo Belmonte, que es el director técnico de Mañan. Arturo ya nos ha acompañado en otro webinar y en otras reuniones y es un placer. Bueno, Arturo es el director técnico de Mañan, que es la cooperativa le he preguntado qué volumen tenéis y bueno, es apabullante, 4.000 socios, me dice, y 55.000 hectáreas de almendro, con 30 millones de kilos de almendra, o sea, unas magnitudes. Y bueno, sabemos lo liado que está y el trabajo que tiene y le agradecemos el que esté aquí y hoy está para hablarnos de floración de almendro, que es tan importante. Arturo, como siempre, bienvenido a Synergy Nuts, a tu casa. Y bueno, que cuando quieras, agradecerte que estés aquí, que sé que te cuesta, pero bueno, como siempre, un placer. Así que cuando quieras nos cuentas. Muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias por invitarme. Perdonad porque lo teníamos en otras fechas que estaba más de acuerdo para el tema que vamos a tratar, pero por circunstancias, pues bueno, siempre es bueno hablar de los temas importantes del almendro en cualquier momento, en cualquier parte del año. Claro, está claro. Y si no para este año, para el que viene, ya está. ¿No? Es conocimiento adquirido. Esto es conocimiento para toda la vida. Y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y espero que sea de vuestro interés la charla que voy a presentar. Si queréis ir haciendo alguna pregunta, se la vais haciendo a Lola y si eso que me lo vaya pasando iremos intentando responderla porque así lo haremos también un poquito más dinámico la charla. Bueno, en principio... a lo mejor se ve un poco general decir, hablar de la floración del almendro. Bueno, pues yo considero que es una de las partes muy importantes, o una de las más importantes, que a veces no le prestamos el suficiente interés o el suficiente tiempo para ver conocimiento, el conocer cómo se comporta la planta, el ver cómo se comporta por diversos motivos en nuestras plantaciones que tenemos. Entonces es bueno que tengamos dónde se crean qué estructuras dentro del árbol tenemos que favorecer para que haya una cantidad más grande de flores. Pues bueno, pues todos estos temas y luego los medios que podemos nosotros actuar para que haya una mayor fecundación de estas flores, que hay una cuestión de que son genéticas y una cosa que por cada variedad se comporta de una manera, pero hay otra serie de elementos que podemos actuar. Y en eso nos vamos a poner, ¿vale? En principio... vamos a ver. Pues nos metemos un poquito en la fenología e indicamos dónde principalmente, estos son los órganos principales donde se producen las flores. Vemos en el primero que son los ramilletes, sobre todo en el ramillete de mayo, pues, en el almendro uno de los más principales donde se produce las flores y por tanto la fruta. Luego tenemos las brindillas y tenemos los ramos mixtos. Todo esto, sobre todo en los ramos vistos, o sea, tenemos que buscar, conseguir el máximo de ramilletes
de mayo principalmente, y de los ramos mixtos lo que tenemos que conseguir es que vaya el máximo número de yemas que vayan a flor y que no vayan a hacer yemas vegetativas. Entonces, hay una parte que cada variedad genéticamente determina un porcentaje entre yema de flor y fruta cuajada, y esto es una cuestión genética que ocurre entre variedades. Ahí podemos actuar poco, porque veremos que hay variedades que son mucho más florígenas, como puede ser la Aveiro, que tiene una cantidad de flores muy grande, pero vemos que al final, cuando como mucho obtenemos un 5 o un 6% de las flores cuajadas y que progresen a fruto, ya tendremos una fuerte producción en ese árbol. También tendremos variedades como, por ejemplo, puede ser Mardía, que tiene una cantidad de flores muchísimo menor. Entonces, ahí necesitamos por lo menos que el 30 o el 40% de flores terminen cuajando. ¿Qué pasa? Con la carga esta. Vamos a ver. No puedo. Bueno, para tratar el tema de las flores no hay que pensar solamente en el año que estamos en curso. Para tener nosotros una floración principalmente abundante y un buen cuaje, tenemos que empezar el año anterior. Por eso se indica normalmente que el trabajo de las flores es como si tuviéramos un cultivo bianual, que tenemos que hacerlo en 2 años. En el año anterior lo que ocurre, vamos a llamarle año 1, primer año, hay un proceso de inducción floral sobre la primavera-verano, que ahí lo que se hace es un proceso fisiológico. Las yemas vegetativas se tienen que convertir las máximas en yemas florales. Luego hay una diferenciación floral que ocurre normalmente entre final de verano y otoño, y en esta época lo que determinamos es la calidad de las flores, es decir, es un proceso morfológico. Ahí habrá mucho, si nosotros cuidamos en esta época que haya la suficiente cantidad de nutrientes y de agua, o sea, necesidades hídricas, que no pasen ningún estrés, ni hídricos, ni de nutrientes. Aparte, sobre todo en la parte del otoño, que muchas veces, muchas veces tenemos problemas de enfermedades en los almendros y los dejamos sin hojas, provocamos un estrés. Y entonces sí que van muchas flores, o sea, muchas yemas a flores, pero al poseer este estrés, pues esa calidad de flores sale muy mala y vemos al año siguiente que tenemos muchas flores, pero que se nos caen gran cantidad de ellas, porque esas flores no son de calidad. Entonces, ¿Qué proceso es más importante? ¿O los dos por igual? ¿O si tenemos un problema en uno de ellos? ¿O? Sí, los dos son iguales porque los dos se tienen que producir. O sea, se tiene que producir el primero y porque si no hay diferenciación el fisiológico a yemas florales, se nos queda todo en yemas vegetativas, con lo cual vamos a tener muy poca flor. Muy poco fruto. Tenemos un problema. Y en el segundo, si se ha producido el primero y tenemos una gran cantidad de yema, pero debido a una estrella, a que hayamos dejado de regar, a que nos hayamos quedado sin hojas, un ataque de plagas o de enfermedades o lo que fuera, o sea, cualquier cosa que nos ocurra, que provoquemos un estrés o una mala nutrición, sí que vamos a tener yemas, pero van a ser de mala calidad y luego veremos, nos la va a tirar en la segunda caída fisiológica. Entonces, los dos son bastante importantes. Lo digo porque mucha gente, una vez que ha recogido la cosecha, muchas veces dice, ya he recogido la cosecha, ya el año que viene ya veremos, ya será otro año. Me preocupo. Exactamente. Y muchas veces es más importante la atención de los árboles, sobre todo
vuelvo a decir que sobre todo que haya hoja y una buena alimentación, sobre todo después de la recogida. Hay que aguantar con hoja y regando y nutriendo lo que podamos en ese otoño normal. Es que los aspectos fisiológicos son muy importantes y hay que tenerlo muy en cuenta. Es que luego no se ve, es que luego volvemos otra vez y decimos, joder, pues si la floración me ha venido muy buena y me han quedado 4 almendras, y es porque ya el año pasado no has cuidado, aparte de otra cosa que luego podremos de polinización, pero muchas veces es porque no has cuidado ese otoño anterior. Y al segundo año, pues lo que estamos hablando, ya el segundo año, pues lo clásico, tenemos la floración, el cuajado y el crecimiento del fruto, o sea, para tener la cosecha. Eso al final, más o menos, aquí en flor realmente el principal es la floración y el cuajado, lo que nos afecta al tema que estamos hablando. Bueno, para tenerlo hay que cuidar también luego esa floración, ¿vale? Perdona si tardo en pasar o eso porque... Ah, tú tranquilo, va a ser perfecto. No, es que estaba en otro sistema que iba automáticamente, pero al cargarlo se ve que se ha ido la... O no sé manejar yo para que vaya circulando el sol. Perdón. Vale. Pues más o menos ya vamos un poquito para tener en cuenta en esta etapa, pues hay 3 etapas de caída fisiológica. Es decir, una vez que viene la floración, caen en 3 etapas diferentes. La primera es más o menos prácticamente cuando empieza a floración. Entonces, eso es debido a botones florales y flores defectuosas. O sea, no se han terminado bien del año anterior y entonces esas ya casi antes de abrir ya empiezan a caerse del árbol. Esa es muy pequeña. Normalmente solamente ocurre si el año anterior ha habido un desastre a la hora de cuidarlo. Es decir, se han medio abandonado y ha habido un problema ahí. Entonces, ahí esa caída. Lo que sí que es bastante grande es la segunda caída, que es entre las 3 y 4 semanas después de la floración, debido a que no se han fecundado flores, y entonces no se han fecundado bien, y entonces esas flores y esos frutos pequeños, que a lo mejor sí que ha llegado el polen, a lo mejor a veces el polen sí que les ha llegado, pero no llega hasta el ovario, entonces esos frutos esos frutos pequeñitos tienden a caerse en gran cantidad. Y luego hay una tercera caída, que es normalmente sobre las 6-7 semanas, casi a los 2 meses más o menos, según también los climas, las temperaturas, pero más estamos en esas semanas después de la floración, debido a que cuando al final nos queda bastante cosecha en el árbol, pues luego hay una competencia entre frutos. Y el árbol se regula para tener una cantidad determinada. Entonces, hay una competencia porque el árbol no puede llevar toda esa producción y normalmente tiende a haber una pequeña caída de frutos. Si llegamos a esta última, bendito sea Dios, es porque tenemos bastante. Hemos hecho cosas anteriormente. Hay mucha gente que se asusta y dice, si lo he hecho todo bien, se me están cayendo los frutos. Sí, es verdad, llega un momento que el árbol decide que por equilibrio, prioriza, está claro. Exactamente, prioriza y lo más débil o lo que considera oportuno lo va tirando para abajo. Bueno, pues para que todas estas caídas sean lo menor posible y podemos actuar o interferir principalmente en la polinización. O sea, aparte de lo que la polinización es un momento muy importante y podemos hacer cosas para mejorar la polinización. Luego podemos, por supuesto, en la nutrición, anteriormente, en el año anterior y en el momento de la floración, pues, trabajando con atrayentes para mejorar la polinización o bioestimulantes para que la fruta pequeña no se caiga. Y luego, pues, un tercero que no es directamente, pero ocurre también para la bajada de cosecha y en la flor que lo he tenido en cuenta es el control de la climatología, tal como este control puede ser en los sistemas antihelado. ¿Qué podemos hacer para tener menos problemas
Claro, cada uno en su momento, cuando toca. O sea, que claro, son medidas que tú tienes que ir llevando durante todo el ciclo. Correcto, podríamos ir trabajando. Hay cosas, ahora, por ejemplo, cuando veamos la nutrición, o sea, bueno, la nutrición solamente da dos repuntes por dos productos más o menos que son importantes solamente porque creo que en webinars anteriores se ha trabajado mucho el tema de la fertilización y todo eso y no voy a repetir todo lo que se ha dicho. ¿Vale? Sí que es importante pues conocer las variedades que estamos trabajando, o sea, cómo funcionan para la polinización. En principio, casi todos los almendros que había tradicionales pues han sido autocompatibles. Es decir, la variedad no se puede producir la fecundación con su propio polen. Tiene que haber dos variedades para macheo, que se ha dicho toda la vida, para poder dar almendra. ¿Vale? Entonces, al ser autocompatible, pues tenemos que hacer las plantaciones con una variedad marcona y con una variedad largueta, por ejemplo, que polinizaba a la marcona. Y la marcona polinizaba a la largueta. Entonces, eso es lo que se ha estado haciendo históricamente. Siempre tenemos siempre el problema de que las dos variedades tienen que coincidir en las fechas para poder polinizarse. Muchas veces tenemos que trabajar con tres variedades, por ejemplo, el tema de Ferranda y Ferraduel, que sean tardías, también tienen este problema. Muchas veces incluso se ponía Ferranda y Ferraduel, Iguara o Cristo Morto o alguna otra variedad, porque alguna se adelanta respecto a la otra y es bastante... para que cumplir bien la fecha de apertura de flores, que haya masa foliar, o sea, masa de variedades en flor a la vez para que se puedan machear. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ha ocurrido tradicionalmente. A partir de un tiempo para acá, de cuando se empezaron a hablar de hacer variedades nuevas, todos los centros de investigación empezaron a trabajar con el tema de que las variedades fueran autocompatibles. Así nos evitábamos que el tener dos o más variedades en las parcelas, con los problemas de que cuando hacía mal tiempo no salían las abejas, no se macheaban, bajaban las producciones. Entonces, se trabajó con ese concepto y entonces prácticamente casi todas las variedades tardías, casi todas las que se sacan nuevas, son autocompatibles. Aquí en el dibujo, no sé si lo ves, hay cuatro florecitas arriba. Entonces, si os dais cuenta, en el caso A, tenemos las anteras que están más altas que el pistilo. O sea, el polen va a estar encima del pistilo. En el caso B, están a la misma altura. En el caso C, el pistilo está más arriba y las anteras están más bajas. Y en el caso D, lo que pasa es que eso te ocurre, estas son las flores que normalmente ocurre según variedades ahí en el almendro. Que el tubo sí que es más alto, pero está doblado y prácticamente está a las alturas de las anteras. Estos son los tipos de flores que no podemos encontrar según las variedades. ¿Qué pasa? Para ver, esto es un poquito para saber un poquito cómo se trabaja. Si nosotros tenemos una variedad que tenemos el caso A y es autocompatible esa variedad, el mismo polen de la flor, o sea, no tiene que ir a buscar otra flor. El mismo polen de la flor es capaz de machear a esa flor. O sea, simplemente con cualquier movimiento que haya alrededor de esa flor, el polen es capaz de meterse por el pistilo y entrar y polinizarse. En ese caso, estamos hablando, en ese caso y en el segundo, cuando una variedad es capaz de polinizarse sin que venga un agente exterior ni que tenga que venir de otras flores, es cuando dice que una variedad es autógama. Principalmente la guara, es una de las principales y es la que trabajamos desde hace muchos años y por eso guara casi siempre, aunque haga malas condiciones atmosféricas, casi siempre tiene cosecha. Asegura la polinización por ser autógama. Exactamente. Y no es necesario que haya mucho... Si llueve, si tenemos malas condiciones atmosféricas,
A lo mejor no tendrá un cosechón, pero, o sea, sí que te permite tener una cosecha bastante rápida. Asegura, es constante, ¿no? En cambio, si tenemos en el caso C, ahí sí que necesitamos gran cantidad de insectos externos para poder polinizar, porque las anteras no pueden elevar el polen para arriba al pistilo, no pueden jugar al baloncesto. Está claro. Tiene que ir los insectos con las patitas, con todo lo demás. Necesitan un vector, claro, necesitan un vector. Para que lo lleve de unas flores a otras. Y entonces, todo que podamos ir hacia variedades autógamas, que es lo que pues, iremos mejorando el tener mayores cantidades de producciones. ¿Qué ocurre una vez que metemos, que vamos a intentar ya meter el polen dentro del tubo polínico ahí para que baje hacia los ovarios de mar? Pues que nos encontramos que el tubo polínico, para que vaya bajando hacia los ovarios, necesita, o sea, tiene que tener unas temperaturas para que ese grano de polen vaya bajando para objetos así. Entonces, cuando tenemos temperaturas cercanas, o sea, se hace frío en el ambiente, ese tubo polínico le cuesta mucho bajar, prácticamente no baja, y entonces, aunque el grano de polen se haya metido en el pistil, pues al final se queda ahí y no cuaja. Por eso muchas veces cuando tenemos frío, bastante frío en las épocas de floración, podemos tener una fuerte reducción de cosecha, porque al final no termina de cuajar esas almendras. Si veis ahí, simplemente para que os hagáis una idea, que la velocidad de crecimiento del tubo polínico es muy lenta, por debajo de los 10-12 grados, de 12 a 18 más o menos es un crecimiento normal. Si tuviéramos 25, cuando tenemos 25 grados es óptima, pero si tenemos también golpes de calor muy fuertes en este momento de floración, si nos vamos por encima de 27 grados, lo que nos pasa es que el óvulo se envejece, y si tiene 6-7 días que puede estar activo, pues a lo mejor lo reducimos a 2 o 3 días, con lo cual le cuesta, podemos tener problemas de abortos muchas veces que tenemos por esos golpes de calor. O sea, es tan malo en floración tener fríos, tener unos golpes de calor. Esto nos afecta muchas veces a la producción. Lo ideal que sería que la polinización se lleve a cabo en los 3 o 4 días después de la apertura de flores. Esa es la época más o menos que le da tiempo al tubo polínico para trabajar, y unas temperaturas óptimas entre 18 y 25 grados aproximadamente. Esas serían las condiciones ideales que va a ser cuando va a tener una mayor cuaje de flores. Es importante también estar viendo cuando estás teniendo la apertura floral y demás, por estar pendiente de estas temperaturas, ¿no? Sí, y luego ocurre una cosa, porque si tenemos variedades, porque hay variedades que florecen en un espacio muy corto de tiempo. Si nosotros tenemos variedades que florecen en muy poco espacio de tiempo, si nos coge una cosa, unos momentos de frío, de calor, vamos a poner poco tiempo. O sea, como he dicho anteriormente, no hace falta que cogen todas las flores, porque normalmente la almendra da una cantidad de flores que no podría llevar todo lo que puede llevar. Entonces, pero si tenemos poco espacio, sí que puede haber problemas de esto, de que el tubo polínico no llegue bien, o que si es por calor, el envejecimiento, y entonces podemos. Si nosotros tenemos una floración que es larga, o sea, que dura, ahora, por ejemplo, es muy larga la floración también. Entonces, esto nos va a permitir que, aunque tengamos días malos, también podamos coger de los días buenos para tener al final la producción. O sea, es bueno tener variedades que tengan ¿Qué variedades son las que tienen esas ventanas, se puede decir, más grandes? Hombre, Guara la tiene, Laurán tiene también una ventana bastante grande. Tenemos también Tenta, también tenemos una ventana un poquito grande. Hay varias por ahí, o sea, cada vez, pero bueno, luego se puede, si no me he puesto ninguna de esas, pero si luego queréis, os puedo mandar ahí una ventana de variedades.
Perfecto. De todas maneras, prácticamente casi todos los viveros dan, y si no, en casi todos los libros que hay más o menos, cuando ponen las floraciones, ponen la escala. Normalmente está que cuando comienza la floración con el 5% de flores abiertas, luego plena floración y terminando también cuando ya prácticamente está casi el 95% de pétalos ya tirados. Entonces, ahí más o menos sabes el plazo de o sea, la abertura que hay También esto también es relativo, porque hay años que a lo mejor con los calores va más rápido y otras veces se con el acelera frío el proceso fisiológico. Exactamente, es un poquito también, ¿vale? Está claro que en biología no existe la exactitud de... Pero son matemáticas. Claro, está claro. El campo, un árbol no es como enchufar una máquina de hacer tornillos, que tú le enchufas de aquí o en China y funciona. El campo. Yo se lo digo a mis alumnos, digo, esto no es hacer neumáticos, esto es complicado. Pero bueno, que tener en cuenta un poquito con las variedades que nos vamos a hacer preguntas cuando se vaya a plantar una variedad o verlos en los libros. Normalmente, como había hace muchos años lo que tenemos mucha edad, había un programa que decía todo está en los libros, y es verdad, al final todo está en los libros y en la experiencia personal que hay que gastar. Está claro. Vale. Y ya nos metemos un poquito en lo que vamos a meter en la polinización. Principalmente tenemos una polinización entomófila, que es la que intervienen los insectos, principalmente aquí las abejas, abejorros, también otros, porque siempre hay fauna, sobre todo en zona que estamos cerca de montes y demás, hay otra fauna que nos puede ayudar en la polinización. Y luego tenemos la polinización anemófila, que se produce a través de viento. Y es que en el almendro y muchísimas especies frutales sí que hace algo, pero realmente no es con ella sola no podríamos trabajar. Entonces, por ello tenemos que centrarnos mucho en los insectos, en las abejas, abejorros y otros. Mucha gente me dice, pero es que si metemos ya autogamas y autofértiles, ¿para qué coño queremos las abejas? Pues ya lo hemos estado diciendo, porque muchas veces... si no hay un contacto de la patita de las abejas que lo lleven de unas flores a otras, no pueden poner, y el viento solo no es capaz de llevarlo. Entonces siempre es necesario que haya insectos para poder polinizar. Siempre es aconsejable. Si no se puede más, se puede menos, pero siempre es aconsejable la utilización de insectos para polinizar. Como un poco de datos de interés, os puedo decir que aquí realmente casi no le ponemos ni gastos a las colmenas, porque si no nos traen, que no diga un colmenero que tenemos que pagar, eso pues bueno, eso nos suena a China y no queremos pagar ni un duro. Si nos queremos ver lo que cuesta en Estados Unidos, en California, y puede ser uno de los grandes problemas, por eso se han tenido que ir a buscar variedades ya también hacia variedades autofértiles como la Independence, la Shasta y otras variedades que están sacando autofértiles, porque para ellos es un problema encontrar ya la cantidad que están poniéndose de 600.000 hectáreas, ya que están acercando a las hectáreas que tenemos en España. Encontrar abejas que traen de medio Estados Unidos en el momento de floración se la llevan allí a California y es un problema encontrar abeja y ellos no es necesario. Y se gastan alrededor de $300, $400 por cada caja que tienen que ir a instalar en las fincas. Ellos meten aproximadamente dos por acre, normalmente lo que tienden a poner. Pero ¿por qué no pueden más? Porque es carísimo. Si pudieran, meterían muchísimo más. Ellos sí que necesitan, la mayoría, con la nonpareil y demás variedades que tienen principales, sí que necesitan a las abejas. Y ahora, como digo, se les ha puesto imposible. En Australia le pasa lo mismo.
aquí no le hacemos muchas veces y por eso tenemos también bajas cosechas, porque metiendo abejas o abejorros conseguiríamos incrementar bastante la cosecha. Lo que sí que es importante que tenemos que tener un poquito, bueno, principalmente trabajamos con las abejas, las apis melíferas, el 5% de las abejas son melíferas, el resto no. Y es la cosa, bueno, con la apis melífera, que es la abeja común que tenemos en los comensales y demás. Sí que es importante porque si no se nos despistan, es que, porque mucha gente se la lleva 15 días antes o 20 días de yo me la llevo allí y ya cuando florezca que estén. Pero muchas veces si estamos, vuelvo a decir, si hay otros alimentos que puede ir a la abeja, o sea, cuando tiene las condiciones, abre y lo busca. Y como haya en los ribazos o en el monte o en el suelo hierbas que los utilice para conseguir el polen, se van a cebar en ellos y luego no nos van a ir a los almendros. Entonces, es importante pues colocarla ya cuando tengamos un 5, un 6, un 7% de flores abiertas, porque así la cebamos ya a los almendros y no se van a buscar otros que pueda haber en esos momentos que tengan también flores. Arturo nos pregunta que si el número de colmenas aconsejable por hectárea es menor en las variedades autógamas. Esto es como contra más azúcar, más dulce. Te iba a decir yo, seguro que sí. Siempre vamos más obligados en las incompatibles, no incompatibles, estamos obligados sí o sí. Y claro, si cogemos la autogama, pues en vez de 10, pues tenemos 5, pues ponemos 5. Si tenemos 2, pues pondremos 2. Pero siempre estamos más obligados en las autocompatibles. En las otras, pues si hay menos, pues al final hay que poner lo que se tenga. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que empiezan a volar, o sea, empiezan a salir de las colmenas con temperaturas mayores de 10 o 12, o sea, por debajo de 10 o 12 grados no salen y están ahí. Paran de volar con lluvia, o sea, si hay lluvia no vuelan, y con un viento superior a 24 kilómetros por hora. O sea, años que son ventos, y dices, mira que bien, que se va a polinizar todo porque hace mucho viento. Podemos tener el viento, como hemos dicho, no es un gran generador para polinizar, en cambio las abejas sí. Entonces, podemos tener buen tiempo, pero hace mucho viento y luego resulta que yo he puesto abejas y no me ha funcionado. A veces es por estos temas de viento. Y luego tienen una distancia de vuelo, más o menos unos vuelos de hasta 4,5 kilómetros. O sea, en esta cuestión sí que nos lleva teniendo un vuelo bastante largo si nos interesa por esto. Y como, bueno, el número aconsejable por experiencia, vamos, al final es la que hay. Vuelvo a decir, se tiene la que se tiene, 10 colmenas por hectárea. Sí que es verdad que no hace falta cada hectárea que tengamos ir poniendo 10 colmenas. Normalmente, ya para superficies grandes, lo que vamos haciendo, ya dependemos de la superficie, pero a lo mejor juntamos 5, 6 o 7 hectáreas y hacemos un puesto cada 5, 6 o 7 hectáreas. Porque como veis... Es difícil conseguir, bueno, supongo que según la zona, conseguir colmenas. La gente que ha trabajado ya con bastante tiempo con colmeneros, pues las tiene. Cuando tú quieres conseguir gente que te las traiga nuevas, cuesta mucho, porque tampoco hay tanto colmenero en estos momentos. Es que yo lo he escuchado, o sea, también entiendo que se da según las zonas, como todo, ¿no? Claro, y la gente en las colmenas es muy reacia por el tema de tratamientos, es muy reacia a dejarlas en cualquier sitio. Tiene que ser con gente de confianza donde la deja. Sabe que hay gente que no le va a hacer tratamientos, si va a hacer algún tratamiento, se la va a avisar para que tape las piqueras y que va a ser con unos productos que sean menos agresivos. Tener en cuenta que se está discutiendo a nivel europeo un poco la mortalidad. ¿Cómo se considera que podemos considerar como factible, entre comillas, la mortalidad de las abejas por el uso de productos fitosanitarios? Hay países que llegan o indican o quieren indicar que hasta el 20% de fallecimiento de abejas
que sea factible. Esto es una bestialidad. Es una bestialidad. Vamos a 20% de abejas. Es un topic del Green Deal el asegurar los polinizadores. Sí. Entonces, se está hablando incluso de a ver si se puede llegar al 7 al 8%, que sería una mortalidad ya bastante grande. Esto es para no rasgarnos, hacerlo a nivel europeo para no rasgarnos la vestidura. O sea, ya se cuenta que va a haber una mortalidad. Sí, se parte de eso, sí. O sea, se parte ya de eso, pero que podemos llegar a unas circunstancias bastante complicadas con el tema. Y vamos, ha dicho, y lo saben por activa, por pasiva y todo, que estamos en vida por las abejas. En el momento que desaparezcan las abejas, el hombre desaparece también. Totalmente, no es ninguna tontería, no solamente por almendros, sino por todo lo que hay. Bueno, pues como abejas, pues ha habido estos problemas. Ya cada vez hay menos gente con colmenas y apicultores y con toda la barrosis y todas las enfermedades que van teniendo y todo eso, pues se han ido desarrollando, se han ido buscando otro tipo de insectos para hacer la polinización. Entonces, aquí empezaron a aparecer ya hace bastantes años en España, sobre todo para invernaderos, que tú conoces a lo mejor y todo eso, pues varias empresas y varias gente pues trabajando con la instalación de abejorros. En almendro, pues no sé, al principio no se le hizo mucho caso, se hicieron algunas experiencias, al principio en cultivo tradicional, porque cuando nos metemos en secano y con otras condiciones, el meter unas abejas más en los cajones era complicado y no lo tuvimos claro. Últimamente, en todas las nuevas plantaciones que se están haciendo ya de regadío, intensivos, superintensivos, se ha replanteado la utilización de abejorro y la verdad que se han hecho pruebas con resultados bastante buenos. Hay que ver que estos abejorros pues, son incansables, trabajan muchísimo. El clima le da igual, desde los 30 hasta los 4 grados está trabajando, el viento también, que hasta 70 kilómetros por hora son capaces de salir. Trabajan desde el amanecer, o sea, del amanecer hasta el anochecer, todo el día están ahí dándole zumbando. Tiene como inconveniente que tiene un corto radio de acción. Es verdad también que hemos comprobado que muchas veces, sobre todo en plantaciones que están muy cerradas, que están muy juntas, cuando se meten por una línea, si lo metes de cabeza en una línea la caja, solamente van a trabajar en esa línea, son incapaces de ir cambiando de líneas. A veces hay que distanciarse, o sea, el ponerlo de donde se colocan es importante porque si lo dejan muy pegado a las líneas, se meten solamente en esa línea y les cuesta mucho buscar, mientras que la abeja abarca más en radio, por decirlo de alguna manera, abarca mucho mejor el radio que los abejorros. Será una cuestión de número, ¿no? Tendrás que poner más claro, y colocarlo de otra manera. Hay que tener un poquito, para colocarlo, ya te digo, un poquito separado, o sea, no meterlo tanto a la entrada de los árboles, dejarlos un poquito más separadas. Luego se ha visto al principio, porque se empezó también trabajando en variedades autoincompatibles y funcionaron más o menos bien, pero no se vieron resultados. Al principio, 2 años que estuvimos probándolos en varias autogamas, bueno, autocompatibles, porque había un poquito de todas en la finca, no se vieron diferencias. Ahora, en años donde la climatología, hubo un año, tercer año me parece que fue, que la climatología fue bastante dura para las abejas, se vio un incremento del 30% más de producción con los abejorros. Es decir, es muy interesante en años que la climatología, cuando tienes una previsión de que tú vas a tener la floración y vas a tener lo que hemos dicho antes, frío, que no va a hacer calor, que va a haber algo de lluvia,
Cuando tienes ese momento que dices, las abejas a lo mejor no te van a trabajar, estos señores son capaces de salir y trabajar para ti. Entonces, eso sí que es importante. Es importante no dejarlos en el suelo, hay que dejarlos elevados, hay que dejarlos a la sombra. O sea, tiene 2 o 3 cosas que hay que aplicarles y ya puedes utilizar la caja simple, la caja doble, la caja triple. Ya también, o sea, de 12 a 15 cajas simples por hectárea funciona bastante, funciona bastante bien. ¿Vale? Aquí sí que es conveniente porque como tienen menos radiación, el hacerlo en lotes más pequeños, no como antes en las abejas decíamos que podemos juntar para hacer 5, 8, 10 hectáreas, ponerlas todas. Esto conviene que estén mucho más repartidas por la explotación. ¿Y es también necesario que estén las flores abiertas ya para que puedan o no es tan necesario como en las abejas? No, pero lo que pasa es bueno también que empiece a ver flores porque es que si no se van a otro sitio. Claro, no, pero estos son más tontos prácticamente. Pero a lo mejor igual sí no hay nada y hay que tardar mucho tiempo hasta que haya flores, igual se nos muere una cantidad importante. Entonces, por eso suelen venir las colmenas con prealimentación, ¿no? Las que yo he visto vienen con prealimentación Sí. Pero por eso interesa gastar contra menos y meterla ya cuando ya haya comida ya. No ganamos nada. Además que normalmente por condiciones siempre toda la floración, las primeras flores y todo eso normalmente cuesta bastante que salgan adelante. Entonces es bueno que tardemos un poquito en meter la comida o meterlos, es mejor que haya comida ya en los árboles y que se vayan a ellos. Bueno, aquí sí que hemos trabajado también. También hemos hecho algunos trabajos. Muchas de las cosas que estoy contando y todo eso es un poquito de las experiencias que tenemos nosotros de trabajar con gente o bien de lo que estamos hablando antes de los abejorros o bien con gente que hace productos de atrayentes y demás. Claro, pues hicimos, en este caso con agrotecnología, hicimos ahí unos ensayos con unos productos de atrayente de abeja, a ver cómo funcionaba. Y la verdad que veis que más o menos hicimos el ensayo y el testeo. El ensayo es con el producto de agrotecnología. Entonces, a los 5 días prácticamente de hacer el tratamiento, el número de visitas por cada árbol a las flores era mucho mayor que el testigo, era bastante mayor, casi el doble que en el testigo. Al final, las flores cuajadas que tuvimos pues en el ensayo fue del 74% de flor cuajada, mientras que en el testigo era del 60% de flor cuajada. Es decir, sí que es verdad que hace que las abejas vayan a trabajar muchísimo más a buscar, porque les atrae este tipo de productos. Pero Arturo, ¿tienes menor número de flores? A ver, Sí, porque coge ramos, pero al final es su porcentaje. 392, pero tenías 292 y el 523, 313 sobre 523 es el 60%. O sea, pero, que ha habido... porque volvemos a lo mismo, estos no son tornillos que salen iguales. Tú coges ramas, y te sale la que te sale. Sí. Hay un árbol de varios árboles y al final se cogieron 5 árboles de testigo y cogiste trozo de ramas de 5 árboles. Eso en estos 5 árboles, sí, pero el porcentaje es lo que realmente nos dice la efectividad. Y luego se ve que afecte a la calidad o algo, o su función es solo esta. Vale. Lo que se vio más o menos, porque el porcentaje, bueno, lo he hecho en cascara, que lo podía haber hecho, no tengo más que hacerlo en pepita, porque al final le aplica más o menos el rendimiento, más o menos, ahí sí que no había un incremento de rendimiento, simplemente lo que había un incremento en el número de almendras y por lo tanto la almendra que conseguíamos con el producto de agrotecnología.
se conseguía, con una aplicación se conseguía pues 7,16 kilos de almendra por árbol, mientras que en el testigo se recogió 6,46. O sea, hubo un incremento ahí bastante importante de producción. Si es ecológico, pues imagínate, porque ¿se puede utilizar en ecológico esto? Claro, esto se puede utilizar en ecológico, es un producto totalmente ecológico, ¿no? Nosotros, como tú has dicho, que tenemos prácticamente ya casi 55.000 hectáreas, nosotros ya prácticamente estamos cerca de llegar al 50% en producción ecológica. Está muy bien. Entonces, nosotros casi todo lo que hablamos o estamos más o menos desarrollando, principalmente tiene que hacer también del otro tipo de convencional, pero nosotros lo que estamos trabajando principalmente son para trabajar con productos que podamos utilizar en la agricultura ecológica. Está muy bien. Bueno, ya terminamos, hemos visto un poquito, hemos hablado de las polinizaciones. Ahora de los nutrientes, como he dicho, no me quiero, simplemente a nivel general, como ya lleváis de fertilización, creo que lleváis muchas charlas y todo eso. Yo solamente aquí quería puntualizar dos cosas, aparte de que hemos quedado que la fertilización hay que llevarla en otoño, en la fase 1 del año anterior, para que las flores estén en cantidad y en calidad, y es muy bueno llevar el equilibrio. Aquí, a nivel de calidad de flor para luego y de fecundación, hay dos elementos que tenemos que trabajar bastante. Yo aquí os he hecho un cuadro que tenía yo. Hace tiempo me dediqué a coger todo lo que había sobre niveles que encontré tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, en Chile y demás, aquí en España, todo lo que encontré por aquí para ver si había muchas diferencias en uno y otro. En el caso del boro, prácticamente casi todo el mundo está casi en los mismos niveles, es decir, tenemos que trabajar entre 30 y 65 ppm. Esto es análisis de es verdad también que hay en el Almond Board, que es un documento de USDA, que sí que trabajan también cercano a los 80 ppm. Lo que sí que es verdad, es que los tratamientos de boro los agradece tremendamente, y esto hay que darlo normalmente puede trabajar en dos partes, pero principalmente en el otoño después de la recogida de almendra. Las aportaciones de boro y de zinc lo favorece muchísimo para lo que es la floración del año siguiente. Llegar con unos niveles altos favorece que haya la floración y el cuaje de todas esas. O sea, que es aconsejable ir a niveles altos. O da problemas también si son muy altos. No. Tenemos que ir a niveles mayores de 300 normalmente para nosotros, los americanos se van a 300. Nosotros se pone aquí un poquito, porque es que, claro, ellos le meten de todo a tope. Ellos tienen niveles más altos porque le meten una gran cantidad y van a más producciones porque tienen el agua también y todo eso. Y nosotros, es que pasa una cosa, dar muchas veces niveles de óptimos y demás, o niveles que tiene que estar, esto no se consigue pegando como es una materia orgánica. Si tiene una materia orgánica baja, no puede llegar, y digo, ojo, ahora le meto 1 millón de kilos de estiércol por hectárea y se la subo. Eso no funciona así. Eso hay que hacer aportes regulares y durante muchos años para que el suelo y demás se vaya acostumbrando. Y aquí pasa lo mismo. Yo cojo y digo, que la tengo baja de boro, cojo 5 sacos de boro y los reviento. No se absorbe. Sí que es verdad que tú, por ejemplo, si en los tratamientos que estoy diciendo, más o menos de otoño, tú puedes ir también trabajando, me digo, al foliar o boras al suelo. Pues trabajar con boras al suelo, puedes ir elevando. Y esas elevaciones de cualquier elemento lo tienes que ir haciendo poco a poco. No puedes volverte con los foliares, con los tratamientos foliares, podemos incrementarlos relativamente en un momento de carencia un poco, pero para estabilizar los niveles es un trabajo de hacer en varios años. Bueno. Y luego, ya un poco, tampoco me quedo, porque esto es para un curso de un año entero, la cantidad de estimulantes. En el curso del almendro los tratamos
de en un día, 4 bioestimulantes horas. y de productos y productos milagrosos. Hay muy buenos, pero hay otros que son milagrosos bueno, que luego... Yo siempre digo una cosa, que cuando una plantación está padecida, cualquier cosa que le eches, eso es mano de santo, parece que lo arregles. Cuando una plantación, un cultivo está perfectamente regulado, no va a haber ningún otro producto que le eches y vaya a ser milagroso. Podrá notarse un pelín, pero claro. porque está ya regulado y no puedes hacer ya más maravillas. Sí que es verdad que estos productos de extracto de algas, que principalmente de esta de la Clactonia máxima y el Ascopyrium nudorum son los que más se están utilizando, sí que tienen dos cosas muy buenas. No solamente ya es por lo que llevan de elementos, sino por la cantidad, sino cómo actúan a la hora de ayudar. Si te ha tocado un poquito una helada, un granizo, cualquier estrés que tengas, sí que te activan el árbol y te mejoran la actividad fisiológica, con lo cual las heladas que se han tirado, ahí sí que no hemos hecho estudio científico porque no te da tiempo ni es el momento de hacerlo, pero sí que hemos comprobado que después, por ejemplo, de una helada o de un salto de calor bastante fuerte en floración o después de floración, un golpe de calor o incluso frío, la aplicación de estos productos sí que te amortigua los daños que te produce en la producción y en el árbol. Eso sí que lo hace. Y por eso nosotros aconsejamos su utilización prácticamente incluso cuando, aunque veamos que no tenemos problemas, cuando estamos utilizando, que aprovechamos, por ejemplo, para tirar para el último tratamiento en floración, para la monilia, la aplicación de estos productos, porque nos ayudan a que haya una mayor cantidad que se nos quede y no haya esa caída fisiológica tan grande en los almendros, vamos, en la fruta. Se fortifique la planta, ¿no? Se aumenta la resistencia. Son bioestimulantes fortificantes, sí que ayudan un poco, no bastante, a que el fruto vaya adelante. A la defensa de la planta. Exactamente. No me meto más con el tema. Esto, bueno, es que lo sabemos. Hemos tenido especiales de esto y bueno, que realmente, hombre, todo lo que se diga es conocida, a mí me encanta y también según diferentes compuestos, o sea, que está bien que también nos identifique cuáles, me parece. Claro, es que aquí viene el sistema de extracción, si van triturados, molidos, no sé qué, si van fermentados. Es que hay una amalgama tan grande que eso ya eso es para nota ya. No, es para dedicarle 4 webinars. Lo haremos. Si tenemos este año, tenemos de todo. Bueno, y ahora, por último, ya me quería meter un poquito con el tema que es importante también de la heladas. Aquí, hombre, no podemos... esto no es un efecto que podamos mejorar floraciones y demás, pero como principalmente nos ocurre en las épocas de floración, lo he tenido en cuenta, pues si podemos tener ayudarle un poquito a las flores, al cuaje al final y podemos, porque creo que no se había tratado ningún día, pues doy unas pinceladas. Es verdad que no he metido enfermedades, también sería importante, porque no he metido enfermedades, porque no he metido monilia y otra serie de enfermedades que también atacan a la flora, porque yo creo que eso ya se ha tratado también en el tema de las enfermedades. Pues no lo vamos a repetir. En la helada más o menos lo que tenemos que tener, claro que tal, vamos a ver, es tan importante la temperatura a la que vamos a bajar como el tiempo que va a estar. A lo mejor de estas cantidades que pone aquí de yemas hinchadas, que hay yemas hinchadas, flor abierta y frutos tiernos, frutos tamaño guisante,
como mucho, lenteja guisante. ¿Vale? Entonces, yemas hinchadas son capaces más o menos de soportar entre -3 a -5 durante 30 minutos en el almendro. En esa época, y si la helada pues a temperatura no baja, pero claro, si estamos a -2, pero estamos luego 8 horas, también se nos va a helar. Es un poco, tomarlo relativamente los datos de la helada porque hay muchas condiciones y demás. La flor abierta vamos a estar entre a -2 aproximadamente, pues si estamos más de 30 minutos vamos a tener bastante problemas. Y luego en frutos tiernos, aproximadamente ya con un grado bajo cero, pues nos hace un chicharramiento. Normalmente es el momento más débil. Los frutos tiernos es tamaño, puedo decir, guisante de lenteja guisante. Ahí es el momento más simple. Claro, no es lo mismo también ocurre que tal como sea, tipo, es un poquito como sea la helada, si hay viento, no hay viento, si los árboles los tenemos muy cerrados, menos cerrados, más grandes. Normalmente a veces las temperaturas no son homogéneas. A veces en el primer metro y medio, metro y medio hay una temperatura y a partir del metro y medio por arriba hay más viento y se me ha helado solamente la mitad o las partes de afuera se me hielan, pero la parte de adentro está más protegida porque hay mucha más. Antes en los secano podamos más y quedan muy pocas ramas, en los regadíos ahora se les dejaba mucho por dentro y entonces hay veces que están más protegidas. Bueno, si estamos en seto también cambia también, ¿no? Por la fisiología del seto. Por eso te digo, por eso hay muchas cosas que varían, pero bueno, esto es unas orientaciones para saber, para tener una idea de cuándo podemos tener de peligro de una helada. Realmente cuando estemos por debajo de 0 ya podemos empezar a temblar. Claro. Porque esto es de Nirta. Cogí una serie de variedades, totalmente la que tiene ellos y todo eso, y más o menos para aguantar frío, más o menos temperatura ya provoca daños al 50% de las flores. Realmente desde Marcona que ella lo salía a -4, yo la verdad si a mí me llega a -4 aquí se hiela hasta el apuntador, no creo que sea capaz de aguantar esto, pero bueno, sí que es verdad que en la temperatura no estoy muy de acuerdo, pero sí que es verdad que la Marcona es muy sensible, la penta me parece que es tardía, pero cuando hiela tarde es muy sensible. O sea, este año hemos tenido problemas de penta helada en algunas zonas tempranas que se pone que la variedad es tardía, pero pegó una helada tardía y le ha pegado bastante caña, aunque la ventaja que tiene es que como florece tan tarde te libra la mitad de los años. Te libra la mitad de las heladas, claro. Exactamente, Balón. Sí que es verdad que una de las que más nos aguanta es Guara. Guara sí que es verdad que eso tenemos 30 años de experiencia y la verdad que cuando se nos llena casi toda en esta zona media que estoy hablando de la zona de Pinoso, vamos, de aquí de Alicante Alto, de La Mancha, de la zona de Albacete, norte de Almería, Granada, es de las variedades que la demás se quedan casi fritas y siempre le queda algo a Y Bairo, la verdad es que no lo veo porque ya no sabemos si es por caída fisiológica, por helada y todo eso, pero tenemos unas caídas de flores bestiales. Entonces, lo que nos aguante el frío, los problemas que tenemos con esta variedad son otras diferentes, totalmente, bastante más gordas, por lo menos por nuestra zona. Por Cataluña dice que les va bien, pero nosotros, y por otras zonas, pero aquí en el Levante, con todo el mundo que tenemos, y tenemos bastante, algunas plantaciones, estamos un poco complicadas con ellas. Nos ha decepcionado en esta zona de Levante. Pero bueno, que igual es bueno tener esta graduación, como tú dices, porque al final si tienes una zona que a lo mejor no coincides en los grados, pero sí en el orden, ¿no? Sí, en el orden es importante saberlo según tu zona de cultivo. Exactamente. En el orden más o menos sí que aguantamos bastante. ¿Vale? Y luego ya pues vamos a los métodos que podemos tener de antihelada, pues de momento desde luego tenemos unos ingredientes. Como dije anteriormente, la elección de variedades es nosotros siempre tenemos que coger los datos más cercanos a nuestra explotación y
irnos a la zona libre de heladas y meter una variedad que florezca después de las últimas heladas. Es la manera de salvarnos contra más nos peguemos a la época de heladas, más riesgo vamos a tener de que perdamos cosecha por esta cuestión. Luego sí que es verdad que el patrón también influye un poquito. Las variedades de pie franco mueven antes que las variedades que van sobre híbrido. Entonces, también son unos días, pero también es importante, si están bien cuidadas, desde luego que ya veremos ahora en técnica de cultivo, si están las plantaciones bien cuidadas, florecen más tarde cuando las plantaciones están mal cuidadas. Siempre vemos que el ejemplo más claro es cuando vamos por las carreteras y vemos siempre que los árboles que están al lado de la carretera normalmente florece muchísimo antes que los árboles que sean comunas, ¿vale? Lo que hay por ahí es comuna, pero siempre florecen antes que las que están cultivadas luego en los campos de cultivo que están. Pero bueno, entonces, en emplazamiento es a lo que tú has comentado anteriormente. Tanto en vez, si nosotros lo tenemos en un alto que en un hondo, en los hondos siempre vamos a tener más riesgo de helada, y luego con el sistema de explotación no es lo mismo tener un seto que tener un 8x8, un abierto. Entonces, el emplazamiento y hacer el diseño de distribución y la orientación y el sistema que vamos a emplear son importantes. Y luego las técnicas de cultivo. El riesgo de helada es menor. Es menor, sí. Está claro. Y luego las técnicas de cultivo que vas a emplear también son importantes porque si nosotros, por ejemplo, tenemos los suelos húmedos, cuando vienen las heladas, va a haber menos pérdida de calor por irradiación y entonces vamos a tener menos peligro de helada. O sea, si tiene hierba, por ejemplo, vamos a tener más riesgo de helada. No amortigua, es al revés. ¿Al revés? Hay que tenerlo limpio. O sea, para la cuestión climatológica, el suelo tiene que estar limpio y húmedo. La hierba y todo eso incrementa el riesgo de helada. Y bueno, llevar estas cuestiones, por eso muchas veces cuando en las zonas, no en la zona nuestra que desgraciadamente no tenemos agua, pero en las zonas de huerta, muchas veces cuando iba a helar, inundaban los campos. O sea, le pegaban unos ríos bastante fuertes de agua porque amortiguaba muchísimo las heladas. El riego. El riego. Y luego ya tenemos los métodos directos para simplemente hacer simplemente una relación y la combustión ya te digo que ya no está permitida. No, es que eso es lo que decir. Las combustiones, vamos. Este año ha llovido una serie de fincas que ibas al otro día por la mañana y veías todavía el humo por ahí, el humo. Ya se han arriesgado ya. Las antorchas de parafina sí que han podido hacer alguna y esas sí que han hecho. Piensa que por todo el tema de las emisiones de CO2, sí, todo lo que sea combustiones abiertas. Todo eso va mal. Pero bueno, la quema de paja hay otro que está haciendo, no solo almendros, más que en almendros se está haciendo en finca de frutales y todo eso tienen los días contados. Eso ni medioambiental, ni por la emisión, ni medioambiental, ni por los riesgos de incendios. Ya cada vez se está tirando para atrás y vamos, donde no lo han prohibido se va a prohibir, o sea que eso va para atrás. Ahí lo único que podemos decir en la combustión pues son las estufas, los combustibles inflamables que utilizan más o menos de fósiles o gas o de gasoil que se están empleando, que muchas veces se emplean también con los ventiladores. O sea, haces un sistema visto de ventilador y estufa. Bueno, yo creo de ventiladores, pues los ventiladores es lo que últimamente se está trabajando, que es la recirculación del aire
ese es un método que se está utilizando bastante. Lo que pasa es que cuesta muchísimo dinero. Y este año, por ejemplo, volviendo a la zona donde nosotros tenemos puestos o socios que tienen puestos los ventiladores, pues por decir de alguna manera, en 200 metros, 300 metros sí que han salvado algo de almendra, pero de radio, pero el resto, a las temperaturas que había, te dan hasta 6 grados, puede llegar a 4 o 6 grados bajo cero, pero eso ya es bastante complicado. Esas temperaturas sí que salvas algo alrededor, pero el coste, si tuvieras que poner a esas distancias de molinos, ventiladores, te arruinaba. Son muy caros, es un coste muy caro para todavía para poder. En Estados Unidos, más que aquí alguno lo ha hecho, hay empresas que alquilan helicópteros y todo eso. En Estados Unidos sí que lo hacen más, el alquiler de helicópteros por hora para que haga esa inversión de aire arriba o abajo, que es lo mismo que hacen los molinos, y allí van detectados, claro, tienen muchísimos más sensores, sí que tienen detectados muchísimos sensores de temperatura en la finca, y entonces van a las zonas que más peligro tienen. Entonces no van haciendo toda la finca completamente, sino van normalmente a los focos y ahí es más barato que aquí, pero bueno, se puede juntar gente y se puede, pero para 4 horas, 6 horas, pero si tiene muchos días de problemas, no puedes, claro. Vale mucho. Sí que se ha tirado muchísimo. Ahora ha empezado mucha gente a pensar en la microexpresión, en mojarlas, hacer, claro, ahí tiene que ser zonas donde tengas agua y donde te permitan las instalaciones el poder hacerlo, porque estás en riegos comunitarios y demás, a veces no es imposible. Y si tu instalación no es en una finca particular, si no tienes instalación preparada, es un poco muy complicado hacerlo, porque entonces te quedas independiente. Y luego tienes que tener esa cantidad de agua, porque tú tienes que empezar a regar antes de que baje de cero, y lo tienes que tener echando agua, aunque se rompan las ramas por el hielo, como se ve en la foto de la imagen de al lado, pues hasta que no se vaya el hielo tienes que seguir regando, o sea, no puedes parar, tienes que seguir. El iglú que te hace dentro del hielo sí que con bajas temperaturas te permite que no te se hiela, pero a veces si dura mucho el tiempo de que hace frío, que tienes que seguir agua, muchas veces te creas un peso tan grande en el árbol que terminas rompiendo ramas y echando mal. Pero bueno, ese sistema cada vez se están haciendo en más fincas. Y luego también se están utilizando ahora una serie de productos químicos que generalmente a base de alfa-tocoferoles, que eso son unos elementos que actúan, vamos a decirlo así, como una especie de anticongelante la célula para que las aguas, la agua de las vacunas y todas las aguas de las celulares no se hielen, no se congelen, son un poquito como anticongelantes. Lo que sí que se deben aplicar desde un día o 2 días antes de la helada, y su efecto dura durante una semana. ¿También se pueden utilizar en ecológico, Arturo? Sí. Sí, están permitidos. Sí. Ten en cuenta que no lleva ninguna cuestión que sea... Ya, bueno, pero sabes tú que el ecológico te pide... La verdad es que con lo que dices... Que todo lo que se utilice se pueda registrar luego. Claro, la verdad es que me estoy acordando de información que hemos dado anteriormente, y en este caso, con esto que me dices de las 24-48 horas, es muy importante tener esos datos meteorológicos de predicción de las heladas para poder adelantarte de esta manera y paliar. Que a veces a lo mejor me dices, cuando estás en riego de cero y no sabes si después llegaré o no me llegaré, pues a veces es mejor pegarle una semana, y si a la semana tienes que vuelves a tirar. Eso no quiere decir que no te se llenen algunas, sí que se llenan algunas, ¿eh? No, esto no es decir que actividad 100%. Pero es bastante. Sus costes son mucho menor que todos los otros sistemas. O sea, es más asumible. Ahora, si te viene 8 bajo cero, ninguno vale. Está claro.
Y bueno, pues nada, pues muchas gracias por su atención a todos. Nada. Sí, la verdad es que ha estado súper interesante, Arturo. Se han quedado algunas preguntas que te las voy a hacer ahora porque te las he ido haciendo, pero como habías pasado ya de tema, digo, bueno, pues te las hago al final y así no te rompemos el ritmo. Pero ha estado espectacular, a mí me gusta mucho. Yo es que siempre que te oigo yo aprendo mucho. Bien, nos dicen que una de las preguntas que han hecho es que si tienes el dato de frutos totales por cada 100 flores, en el caso de los atrayentes. Frutos totales cada 100 flores. Bueno, sería más o menos cogerlo de esa experiencia, más o menos. Sí entiendo yo un poco lo que quiere decir, que a lo mejor no entiendo yo lo que... Vale. De los 300, en este caso, por ejemplo, en el tema 1, en el tema 2 me da igual, en el 1, de 392 flores que había en el total de las ramas que se estaba haciendo. Aunque lo hacías en el árbol, cogías un testigo de una rama y tú te pones una señal y entonces cuentas todo lo que hay. Entonces, de 392 flores salen 200, que esto es 74, el 74% es de cada 100 flores, un 74 se quedaba cuajada. Ahí. Ya. Y ese sería, yo creo, el dato, ¿no? Claro. No sé, yo a lo mejor la he hecho antes de que pusieras esto. Y nos dicen también que si los niveles de boro están con valores en capota de 150 ppm, si es necesario aplicar en el post cosecha boro. Perdona. Repite que estaba. Que si los niveles de boro están con valores en capota de 150 ppm, si es necesario aplicar en post cosecha también boro. No. Con esos valores ya no. No. Eso porque hay ahora también están yo que no utilizo, pero hay gente que está haciendo análisis ya en los botones florales. Entonces ahí se ve que hay otros niveles más fuertes, pero con 150 yo creo que estaba lo normal, por esa cifra de 100 y pico, 105, alrededor de 150, 140, 160 o 150 ppm no es necesario. Sí, yo creo también. Dicen que ¿cuál es el método antihelada más utilizado actualmente? Pues se ha utilizado el de la paja, es el que más se ha utilizado, pero como estamos diciendo se está cambiando ya completamente. Hay que cambiarla. Sí, y ahora mucha gente está intentando probar el de los productos, el producto químico. Dice que si existen en el mercado estudios sobre la efectividad en almendro de esos anticongelantes. Lo que te da las casas. Sí, ¿no? No hay... No hay un estudio a nivel de... que yo conozca a nivel de organismo que lo... Nos dice el chico, la persona que ha preguntado el tema de lo del cuajado, que dice que cuajado sí, pero al final, ¿cuántos llegan a fruto final? ¿A qué cuánto llegan a fruto final? Vamos a ver. No lo sé. Eso ya lo dejemos simplemente ahí y no miremos al final lo que había llegado. Luego vendrían las purgas. Claro, por eso, y el aborto que decías, está claro. Luego vienen las purgas. Aquí es lo único, simplemente que se sabe, a ver si había un incremento de trabajo de las abejas y había un incremento de polinización. Ten en cuenta que tu señor también va mascarado de abejas y todo eso para que no... Entonces, ya la caída... O sea, todo esto hay que tomarlo... a mí los ensayos, pues generalmente yo valoro mucho a la gente a toda la gente que hace ensayos, de verdad, porque es muy complicado. Porque claro, yo soy el primero que siempre digo, hombre, tú ahí en una parcelica de 1000 metros,
ahí tienen a los almendros o al árbol lo que sea, o al cereal medio igual, tú ahí lo tienes a cuerpo de rey, llévalo al campo directamente y ocurre muchas veces. Por ejemplo, Fernández y Ferraduel son unas variedades que en los campos de ensayo da una producción exagerada, una de las que más producciones da, Fernández y Ferraduel. Cuando lo llevas a campo de cultivo, baja. ¿Por qué? Porque los tienes en un campo de ensayo donde lo tienes a cuerpo de rey muy bien y luego tiene una cantidad de polen impresionante de todas las variedades. Y luego no los tienen en las fincas comerciales. Claro, tú en un sitio comercial no puedes llevar una mezcla de 20 variedades. Es así. Entonces, hay cosas que en los ensayos no hay que tomarlo al pie de igual cuando dice las producciones, es que claro, si tienen 4 árboles a cuerpo de rey, pues te sale 3.000 kilos de pepita por hectárea. Claro, y si lo pones a 4x2 te va a salir mucho más si le pones la producción. O sea, claro, por eso contamos con las fincas comerciales para los ensayos. No, pero lo que hay que ver es la tendencia. O sea, por eso en el ensayo más o menos lo que ves. Al final era decir, oye, lo que si nosotros lo dejamos normal y le hacemos un tratamiento, va a tener el producto va a crear que nos traiga más visitas o no va a hacer nada. O la abeja va a ir a su bola y va a decir, a mí no me eche de nada que yo tengo bastante. Estoy aquí a gusto. Está claro. Nos dicen también que si hay variedades comerciales que tengan tendencia a la becería. Casi todas. La becería las autorregulamos con todo el trabajo de poda, cuando se hace para los crecimientos, con los abonados, con el agua, con todo eso intentamos regular. Pero escucha, la de aquí, la de Estados Unidos, es la de todo, que los Estados Unidos, cuando se dice que a lo mejor que tienen 2.500 o 2.300 kilos de pepita, no es que cada hectárea tenga 2.500 kilos o 2.300 kilos de pepita. Hay la que lleva 2 o 3 años cargando, al cuarto baja la mitad. Igual que aquí, cuando tú llevas una casita, ahora ya digo, hay unas cuantas que aquí que tienden menos a la becería, pues Laurán, Guara tiende menos a la becería. ¿Qué te diría yo? Es que ya te digo que Laurán no la había visto nunca becera y a mí particularmente este año en una finca mía en superintensivo me ha bajado la producción y no entiendo por qué. Nos pasa a todos cosas que aprendemos todo. Sí, que tienes que aprender, está claro. Y siempre se comporta muy bien. Esto nos ocurre. Lo que sí que sé es que la Marcona son súper beceras. Por ejemplo, la Venona tiende a serlo también. Soleta a veces sí. A mí también nos ha pasado, pero bueno, casi todas. Casi todas también, porque aquí en España es muy difícil de darle todo lo que necesita de agua, sobre todo de agua. Si indicas tú que le eches 3.000 metros cúbicos, que a veces le dices, ¡oh, qué barbaridad! No es echarle todo el agua que necesita. Nos dicen también que si en plantación en seto, ¿qué es más aconsejable? ¿Polinizar con colmena o con abejorro? Sí que si tú tienes, si tú tienes colmenas de colmeneros y tienes suficiente cantidad de colmenas y crees que va a haber buen clima, que no vas a tener muchos problemas de lo que hemos dicho, de que va a llover o que colmena, la abeja siempre va a trabajar muy bien. Pero tiene que haber confianza entre el colmeno que sepa, porque cuando va a haber un superintensivo y tú aquí le vas a echar de todo, tú vas a echarle parlamonía, te tiene que dar la relación de todos los productos, pues no te va a dejar las colmenas ahí, porque están escarmentados de que les ocurra verdaderas barbaridades. Tiene que tener confianza, porque hay gente incluso que ha tratado y luego se ha dejado la piquera cerrada. Entonces los colmeneros, el problema que tienen los colmeneros que no son muchos días, no es muy larga la estancia que tienen que estar con la floración. Entonces, o son gente que tiene ya otros asentamientos, están cerca de monte y tienen un asentamiento y entonces lo dejan cerca o si no les cuesta mucho llevar a la flor de... moviéndolas, está claro. Si no tiene mucha confianza, porque muchos
hay que reconocer también que muchos pensaban que iban a hacer y la han llevado para producir en esa época, que tampoco hay otras flores para recoger en esta, y luego se encuentran, pues eso, que le han cerrado la piquera, que le han hecho un tratamiento y se han encontrado escabechinos. Eso es lo que hay que tener cuidado. Hay que dar una confianza entre el apicultor y la gente que tenemos. Por una asociación de simbiosis. Nos dicen también que... Yo tengo los supervisivos, digo que tengo colmenas. No, eso es bueno saberlo. Dice que ¿por qué en Almendro-en-Seto hay menos riesgo de heladas? ¿Por qué? Porque muchas veces hay mucha más protección. Al estar más juntos, a lo mejor... Están más juntos, crean una pared, está claro. Las zonas laterales tienden a helarse, pero todo hacia el centro tiende a helarse menos. Se protegen. Está claro. Nos dicen que una consulta ahí muy puntual, dicen que tiene árboles que están afectados de mal del plomo, Crodosterium. Dicen que le echan la misma o más flor que los sanos, que son mardía, pero a la menor inclemencia, heladas, le tiran casi toda la flor. ¿Qué podría hacer? Mardía. O sea, pero mardía es muy difícil. O sea, o está en una zona muy fría, que no lo sé, porque yo mardía tengo hasta en el norte de Granada, o sea, en la zona de la Puebla de Eufradica, es súper helada, y ahí es muy difícil que se me hiele. Entonces, no sé de qué zona será la persona esta, pero para que se hiele ya mardía es muy difícil, ¿eh? Yo creo que la caída que puede ser no sea debido al hielo, se ha debido a otras cosas. ¿A lo del mal de plomo este que comenta? No lo sé. No lo sé. Bueno, no pasa nada. Es que, podemos buscar. Si te digo la verdad, el mal del plomo, es que es la primera vez que lo oigo. Crondos, yo también. Chondrosterium. No sé. A lo mejor, ahora si nos dice algo más, te lo digo. Y le dice, otra pregunta, que se ha comentado que la ubicación de la parcela es importante de cara a la posible afección de heladas. ¿Cuál es la ubicación perfecta para reducir los problemas por helada? La orientación. Sí. La orientación. La ubicación perfecta. La ubicación siempre es ladera. O sea, los hondonadas tenemos mucho más riesgo de heladas. Siempre en una ladera que corra el viento y zonas altas que corre el viento es la mejor donde mejor van las parcelas para la helada. Zonas que corra bastante el viento es lo mejor. Y zona de ladera y zonas altas. Luego, respecto a la polinización, nos dicen que nunca terminan de entender por qué, siendo muchas las variedades autofértiles, recomendáis las abejas. No serán muy autofértiles, ¿no? Bueno, es por ayudar, ¿no? Contra más azúcar, más dulce. Ya lo habéis dicho, claro. Está claro. ¿Por qué te vas a...? Vamos a ver, si tú, por ejemplo, vamos a ver cómo lo explico. Autofértil, es que autofértil no quiere que ya solamente, vamos a ver, muchas veces el simple que te llueva o que tengas humedad por la mañana, que el polen se humedezca, que haya humedad y se humedezca. Las patas de las abejas la van transportando, que pueda volar se pegan las patas y lo va transportando y lo va metiendo. Si quiere moverse, aunque ponemos ahí la fotografía, que va a quedar muy bien, que las anteras lo tiran a eso. Y como en el baloncesto, adentro canasta. Pero luego, si está húmedo ese polen, se cae rápidamente, se escurre, por decirlo de alguna manera, y no se introduce en el pistilo. Entonces, ¿qué pasa? Que contra más cosas tengamos para mejorar la polinización, mejor. Mucho las abejas mejor. Vale. Lo que tienen es que se les pega y lo van transportando a todos los sitios. Cosa que si no están las abejas o los abejorros, si no están estos insectos, es como ver el polen como bandadas de pájaros y que tengas una escopeta de rifle.
pues tú disparas y para darle a uno es complicado. Y como has dicho, que también el coste o el esfuerzo no es tan grande como el beneficio que da. Entonces, bueno, pues prefieres asegurar, está claro. Está claro. Nos dice también, ya para... Sí. Tenemos que intentar que la mayoría de grano de pole hagan canasta de 3 en el pistilo. Y todo lo que nos ayude a hacerlo, todo es bueno. Está claro. Bueno, pues ya vamos terminando. Bueno, nos dicen que si hay estudios experimentales por el uso de insectos polinizadores. Imagino que las casas de polinizadores tendrán, ¿no? De colmenas. Sí, si haces... Volvemos a lo mismo, que los estudios... Son estudios. Hay algunas universidades, podéis ver también en Doctor Almond, hay bastantes, en Estados Unidos hay bastantes estudios y lo tienen muy avanzado el tema de muchos trabajos sobre colmenas y polinización y todo eso, ahí tienen muchísimo. A nivel aquí español de centros oficiales, yo no tengo mucho. No me suena, pero bueno, sería creo que se ha hecho muchos trabajos. Y en al menos ya te digo, o sea, sé que si me dejas decir marca, yo sé que los de Es que Arturo no lo dejó decir marca. Por eso me dice si me deja decir marca. La bruja esta que no los deja. Digo el paralelo, digo de planta. Ay, Arturo, que me da la prisa. Lo de Mediplan, pero la parte de los insectos. Qué bueno. Bueno, ahí lo dejamos. Pues nada. ¿Tienes algunos trabajos hechos? Y la verdad, y con las cooperativas y todo eso hemos hecho alguna prueba. Nosotros no hacemos prueba científica, nosotros al final lo que vemos... ¿Funciona o no funciona? Y funciona o no funciona. Está claro, está clarísimo. Bueno, la verdad, está estupendo. Decirle a Dimas, que es el que pregunta esto del mal de plomo, que lo he pasado en el grupo que tenemos y que vamos a intentar contestárselo y que ya se lo mandaremos. Y bueno, a todos muchas gracias por asistir. Arturo, por supuesto, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, tu experiencia, que sé que vas hasta arriba, que mañana tienes un día de asamblea. Y bueno, pues muchas gracias y emplazaros a los siguientes webinars que iremos colgando y que os iremos informando puntualmente del nuevo programa para el año que viene desde Synergy Nuts. Así que muchas gracias. Lola, yo encantado, muchas gracias por haberme dejado expresarme en este medio. y ya sabéis que para lo que necesitéis sacamos tiempo. Para estar entre amigos se saca siempre tiempo. Muchísimas gracias. Te tomaremos la palabra porque a mí me encanta cada vez que nos vas contando una experiencia vital y de cultivo y de buen hacer. Que hay que tomarla. Pues nada, pues muchas gracias y buenas noches a todos.